Las artes en Córdoba tienen en distintos ámbitos espacios destacados y personajes destacados que han llevado adelante su trayectoria en otros lugares y también aquí en Córdoba. Y estos productores del arte, estos artistas, son los que hoy nos enorgullecen cuando miramos hacia atrás lo que han hecho y cuando podemos disfrutar todavía hoy parte de esa obra que han venido haciendo en estos años. Hola Cristina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias. A este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Por favor, al contrario. ¿Cuán sacrificada es la formación de una bailarina en sus inicios? Bueno, sacrificada es una palabra que a mí ya no me gusta tanto usar. Es una carrera de esfuerzo, sí, hay mucho esfuerzo. Decir hoy por hoy, para mí decir sacrificio tiene una connotación, digamos, de dolor, de peso, y creo que si uno ama lo que hace, si uno disfruta de lo que hace, sí hay un esfuerzo, sí hay mucha exigencia, pero nunca desaparece el disfrute, el placer. Sí hay mucho esfuerzo, sí hay que dejar de lado, por ejemplo, cuando uno inicia esta carrera de niño, de jovencito, y la disciplina diaria la tenés que tener, entonces muchas veces la clase de danza está ocupando el lugar de la fiestita de cumpleaños o de la reunión de amigas. Yo no puedo porque tengo danza, yo no puedo porque tengo danza. Eso es muy común entre las chicas que estudian, que hacen danza de manera, digamos, profesional. Esto implica hacer clase todos los días y demás. Y eso, por supuesto, se incrementa con el paso de los años. Cuando se llega a la adolescencia y a la juventud y uno va evolucionando en la técnica, es más el tiempo que necesita invertir, es más el tiempo de ensayo, de preparación. Entonces sí, si lo pensamos desde ese punto de vista, es sacrificada porque tenés que dejar de lado otras actividades que son propias de la niñez o de la juventud por la danza. Pero si lo pensamos desde un lugar de amor, pasión por lo que uno hace, está todo bien y sabemos que ese es el camino, la disciplina. ¿Cuándo descubriste que ahí estaba tu disfrute? Lo descubrí bastante pronto, creo que alrededor de los 8, 9 años. Recuerdo que en mi barrio yo escuchaba música que venía de algún lado todas las tardes y eso me atraía enormemente. Y un día, caminando por el barrio, chiquita, en ese momento todo era muy tranquilo, no había problema de que los niños caminásemos por nuestro barrio solos, descubro que en un garage había una escuela de danza y vi que estaban haciendo ballet. Entonces inmediatamente corrí a casa y le dije a mi mamá, quiero ir ahí. Me llevaron. Al poco tiempo la maestra dijo que yo tenía muchas condiciones, que tenía que ir al teatro. Y cuando entré al teatro, bueno, fue la mayor felicidad porque tenía clase todos los días, que era lo que yo quería. Y bueno, y así siguió esta pasión por el resto de mi vida. Y mi madre me decía hace unos años, decía, si yo me hubiera imaginado que esto iba a ser tu carrera, porque bueno, ella vio todas las etapas de mi carrera y también esos momentos de gran esfuerzo, ¿no? Entonces, en ese sentido lo decía, ¿para tanto esfuerzo? ¿Para qué? Pero realmente te gusta. Y sí. Son también esos momentos donde se solidifica la decisión también, sí, ¿no? Sí. Yo nunca dudé. Eso es lo que me pasó, que nunca dudé. Para mí era eso y eso. No, quizás cuando ya fui alrededor de los 25, 30 años, uno a lo mejor se plantea también otras cuestiones, ¿no? Uno definitivamente ya está en el arte y hacia dónde vas con esto, claro, ¿no? Pero en términos de carrera nunca dudé que era esta. Nunca. Empezaste muy jovencita, niña, sí, nos contabas recién, y también muy joven emigraste del país. Sí, a los 17, apenas terminando el secundario, 17, cumpliendo 18 años, me fui a Buenos Aires, ahí entré al Teatro Colón. Después entré al nuevito, flamante taller de danza contemporánea del Teatro San Martín, hacía las dos escuelas, cosa que ya fue bastante esfuerzo porque algunos horarios se superponían, entonces
tuve que arreglar mucho y combinar las dos escuelas, que en ese momento no eran muy aliadas, que digamos, porque una pertenecía al clásico más puro y la otra a toda una visión contemporánea de la danza. Sin embargo, pude hacerlo. Y también, bueno, para mí estar en Buenos Aires fue deslumbrante en aquel momento, porque mucha actividad artístico-cultural, vi mucho, sentí la necesidad de hacer teatro, entonces los sábados, que era el único día que me quedaba libre, hacía teatro. Incluso empecé a estudiar regie de ópera en el Colón también. Sí, vivía para esto y estaba desde las 7:30 que empezábamos en el Colón hasta las 10 de la noche sin parar. Cristina, vos recién hablabas de una escuela clásica, más pura, sí, y de una escuela con visos más contemporáneos. Sí. ¿Se puede hablar de escuelas distintas en la danza? No me refiero solo a los géneros, digo, de lo clásico y lo contemporáneo, sino a escuelas de formación dentro de lo clásico o dentro de lo contemporáneo. Sí, bueno, en principio te digo que hoy por hoy un bailarín, ya no se hace tanto la división clásico-contemporánea. Un bailarín tiene que tener en su cuerpo recursos de ambas disciplinas para poder enfrentar las nuevas coreografías, responder de la mejor manera a un coreógrafo. Ahora, dentro de lo que es el ballet, sí, hay famosas escuelas, la escuela rusa, la escuela italiana, la escuela francesa. Yo que he recorrido varias de ellas y que algunas las he estudiado profundamente, una en particular, debo decir que no hay una mejor que otra, son todas buenas, todas tienen fundamentos muy sólidos, el 90% es la misma base, es lo mismo. Claro. Difiere quizás en algunos nombres, en algunas formas de ejecutar los pasos, la escuela danesa tiene más batería, es decir, pero todas son igualmente ricas, igualmente válidas. Creo que un bailarín ya que se está formando y sobre todo cuando ya está en un nivel profesional, es interesante que incursione un poco en todas ellas para enriquecerse. Y lo mismo en la danza contemporánea. La danza contemporánea es necesaria hoy en día para cualquier bailarín de compañía o cualquier bailarín independiente que no sea, digamos, folclórico, aunque para el folclórico también, digamos, estamos en un momento de una gran mixtura. Si bien nos formamos en determinada disciplina, no podemos negar otras disciplinas que son sumamente válidas y sumamente enriquecedoras. Entonces, y en la danza contemporánea también está la famosa escuela, por ejemplo, de Martha Graham o la escuela Limón, que son formas técnicas, digamos, que han marcado generaciones enteras. Hoy se habla más se pasó por el contact, que es otro estilo de trabajo. Hoy la mayoría de los docentes dan técnicas mixtas, que es un poco esta síntesis de sus propios recorridos. Sí. Entonces, estamos en una época de gran mixtura, desde hace ya varios años, ¿no? Lo que importa es la excelencia, o sea, mientras sea muy bueno lo que hagas, las escuelas, en realidad, no es necesario enunciar a qué escuela perteneces. Eso se ve. Esta mixtura de la que hablabas en la danza, ¿se da también en la creación artística en general? Sí, claro que sí. En la creación más todavía, porque si sos un creador de la escena, podés ser más específicamente coreógrafo o director teatral o un director de performance o tantas otras, o de títeres, o sea, hay tantas. Creo que mientras más amplia es la formación de un director, de un creador, más rico es su producto. Entonces, en mi caso, bueno, vengo de la danza, pero me fui hacia el teatro por pasión y por necesidad también. Entonces, finalmente mis trabajos terminan contaminados de ese recorrido mío por el teatro también. Y a la vez uno proyecta y exige de alguna forma de los intérpretes una riqueza que pueda responder a búsquedas que tienen que ver con lo sensible, fundamentalmente. Sí. Contanos de tu experiencia en Europa mientras estuviste bailando en diferentes lugares, ¿no?
Bueno, para mí fueron 14 años maravillosos y sumamente, fueron fundantes, digamos, en mi carrera. Si bien yo me llevaba una buena formación de la Argentina, de mi base que fue en el Seminario de Danzas de la provincia y después en el Teatro Colón y en el taller de danza contemporánea del Teatro San Martín, había tenido muy buenos maestros, tenía una formación linda, sólida. A la hora de hacer la audición con Bellar, eso se veía, digamos, en los que nos habíamos presentado, pero Europa fue aún más, digamos, fue un desafío por un lado, pero por otro lado el encuentro con grandes personalidades del arte, grandes maestros, cuyo ejemplo todavía está vivo en mí, ¿no? Está muy fuerte el recuerdo de Maurice Bellar, el recuerdo de mi maestro de ritmo, que fue Fernand Chiren, de mis maestros de técnica, Pliseski. Es decir, por ahí siento que no han pasado tantos años porque los tengo tan vivos y tan frescos, y a la vez, bueno, todo el trabajo profesional que vino después, ¿no? Esto tan extraordinario que es probar distintos escenarios, distintos públicos, distintos países. Sí, es un esfuerzo grande porque a veces nosotros pasaban meses que no teníamos un día libre porque había una cadena de giras, claro, y de un lugar a otro, y era una valija, hotel, aeropuerto o estación de tren, porque se viajaba mucho en tren también, y el teatro. Esos eran nuestros recorridos, y a veces teníamos medio día para conocer la ciudad y teníamos que cuidar de no caminar demasiado, porque si caminábamos demasiado después a la noche las pantorrillas estaban contracturadas y entonces era perjudicial para la danza. Entonces no es que tuviéramos especial cuidado, pero sí, si íbamos a caminar 20 horas, tratábamos de caminar menos, porque sabíamos que eso tenía una consecuencia después en el cuerpo, ¿no? El rendimiento no era el mismo. Entonces sí, claro, a uno le hubiera gustado, yo a Venecia fui 4 veces, me acuerdo, en gira, y cada gira conocía un poquito. Porque en los pocos minutos que les quedaban. Sí, que teníamos por ahí medios días, o por ahí un lunes libre. Entonces, pero yo estaba digamos, en la última compañía en la que estuve, era una compañía en la que se llamaba El Ensemble, de Misha Banouk, que fue director de Mudra, el centro de perfeccionamiento que tenía Bellar. Misha era un gran coreógrafo, es todavía, porque vive, y un gran artista, muy histriónico. Él tenía esa mixtura en su haber como artista, era actor, era bailarín, era una persona brillante escénicamente, ¿no? Ocurrente, tenía la capacidad, el don de una improvisación rica en el momento, sí, grandes artistas. Entonces, con la última compañía con la que trabajé, que fue la compañía de Misha Banouk, teníamos un ritmo muy duro. Por ejemplo, las funciones generalmente eran a las 8, 20 horas, 19, 20, no más tarde. En Europa no se estilaba, al menos en esos años, a hacer funciones tarde. Y terminábamos, recuerdo que muchas veces estábamos en gira, terminábamos la función, el público aplaudía, brillos y demás, el público salía, nosotros a sacar el maquillaje, a poner ropa de ensayo y ensayar la obra que estábamos armando, la nueva obra. O sea, comíamos, picábamos algo, unos sandwichitos, tomábamos algo y seguíamos ensayando hasta la 1, 2 de la mañana. Wow. Y eso es duro en gira. ¿Y eso cuánto tiempo lo hiciste? Mira, en total fueron 14 años. Entonces, cuando ya llevas, suponete, de ese ritmo, de en particular, porque una cosa es trabajar y tener tus días libres, y otra cosa es trabajar sin pausa. Sin pausa, claro. Que por otro lado era fascinante, ¿no? Por otro lado era fascinante, pero sí hay algo de la vida normal que se pierde en ese ritmo. Ganás otras cosas, claro, sí. Pero perdés algo de la vida cotidiana de todo el mundo, ¿no? Es verdad que cuando ese ritmo se hizo muy duro, muy ajustado,
algunas de los bailarines sintieron o sentimos la necesidad de también tener una vida fuera, porque ese ritmo llevado por 1 año, 2, 3, agota también, ¿no? Pero bueno, para mí fue como que tuve la suerte de poder de alguna forma ir equilibrando las cosas de manera que todo fuera a favor y no en contra. Claro. Tu formación que nos contabas te preparó para bailar. Sí. Y el baile también fue un insumo para lo que después vendría, ¿no? Tus decisiones posteriores de cómo proyectarte en el arte escénico. Sí, porque se fue ampliando la mirada. En realidad yo empecé por la danza, de la danza amplié hacia el teatro. De hecho, cuando estaba en Bélgica, en nuestro periodo de perfeccionamiento, teníamos también teatro Línea Stanislavski y teatro Comedia del Arte, y teníamos danzas como talleres, teníamos danza hindú, danza flamenca, digamos, había como una apertura. Y después ver grandes artistas en escena me llevó a entender que justamente había que enriquecerse y abrir. Y veía mucho teatro también en Bélgica, no solamente danza, sino teatro. La performance para mí era una cosa extraña, que la descubrí allá, digamos. Bélgica además siempre estuvo a la vanguardia en términos de danza contemporánea, performance. Era un país, digamos, donde había mucho riesgo y mucha apuesta artística original, ¿no? Entonces hasta los desfiles de moda eran espectáculos extraordinarios en aquellos años. Cuando llegó el momento, digamos, en que yo me puse del otro lado, digamos, me puse a dirigir, que no es que llegó el momento, sino que se fue dando naturalmente, claro, uno atina a todos esos recursos y amplía más, ¿no? Trata de conocer más, de estudiar más. En esto nunca se termina, siempre estás estudiando, investigando, porque además los tiempos cambian y uno es parte de los tiempos y uno es tocado, influenciado, afectado por lo que pasa a nivel social, a nivel político, económico. Eso pasa en todos lados, pero cuando uno vuelve a su propio país, eso a uno lo atraviesa de una manera mucho más, no sé, es más profunda, es más, todo es más pregnante, todo es más fuerte, o no sé, al menos a mí me pasó eso, ¿no? No sé, los acontecimientos de mi país creo que me afectan mucho más que si yo estuviese viviendo en otro país. Claro. ¿Volviste en qué año? En el 92, o sea, ya venía siempre a visitar a la familia, a los amigos, y algún curso daba, o en el 91 monté una obra para el ballet oficial que se llamó Suite en Amarillo, y volví definitivamente hacia fines del 92. Y después ya en el 94 nació Danza Viva. Y ahí comenzaste el camino de la docencia. Sí, porque en realidad yo vuelvo a la Argentina un poco por una coyuntura de vida. Si bien por un lado deseaba volver, porque ya había pasado los 30 y bueno, uno ve la vida de otra forma y extrañaba. Si bien pasé muchos años muy bien y Europa me dio muchas cosas, hay algo de la adultez, de mi adultez, que necesitaba volver a mi país. Y después, bueno, por una serie de situaciones se dio que volví, pero volví con, la verdad sea dicha, con mucha incertidumbre desde el punto de vista profesional. No era una época fácil. No era una época fácil, y además yo hacía muchos años que estaba afuera. Muchos años, llevaba 14 en Europa, más 2 que había estado en Buenos Aires. Yo no volví a Córdoba, o sea, volvía solamente, como digo, por cuestiones familiares, pero a trabajar y en lo mío. Entonces sí me asusté un poco, ¿no? Debo decir que vine con esa incertidumbre de decir, ¿voy a poder seguir con lo mío o
seré secretaria bilingüe. que bueno, que también digo, bueno, sé hablar francés, sé hablar italiano, algo tengo que poder hacer. Sin embargo, inmediatamente empecé a trabajar, por suerte. Lo primero que hice es que me monté una obra para un grupo de bailarines contemporáneos que en ese momento dirigía Emilia Montagnoli, y Emilia había viajado, entonces estos bailarines estaban disponibles para una obra, y justo estaba disponible también el cuarteto de saxos Scaramouche, extraordinarios, el que dirigía Pato Pedano. Y en ese momento Vicente Moncho, que estaba a cargo del Departamento de Música, Canto y Danza de la provincia, del teatro, me invita a hacer una obra con estos bailarines y este cuarteto de sax. Y así fue que emprendimos una aventura hermosa que terminó siendo, digamos, mi primer espectáculo callejero como directora, porque se hizo para las escalinatas del Obispo Mercadillo, cuando todavía no estaban las cabinas de teléfono, o sea, estaba mucho más limpia la arquitectura. Y la verdad que fue hermosísimo, fue una experiencia muy, muy linda. Y ese fue, como, digamos, mi regreso, por así decir. ¿Y hoy, Cristina, qué estás haciendo? Bueno, hoy quisiera hacer un poco menos, quisiera descansar un poco, pero como me gusta lo que hago, me lleno de cosas. No, digamos que después de eso, para hacerlo así brevemente, el recorrido, rendí en el Teatro del Libertador como maestra, gané el concurso de maestra de ballet, después me tocó ser directora del ballet oficial, siendo muy joven. Después fui 2 veces directora de la escuela de ballet del Teatro San Martín, del seminario de danza. Fui docente todos esos años. Al mismo tiempo había fundado la compañía Danza Viva, con quien hacía mis obras y recorríamos el país y demás. Y después, en el 2012, nació mi estudio, que se llama Danza Viva Centro de Estudios, también por una necesidad, por esa necesidad de querer enseñar, de querer volcar las experiencias y contarles a los chicos que aprender es mucho más que aprender el paso. O sea, ser un artista o prepararse para ser un artista implica mucho más que aprender bien cómo se ejecuta un paso, ¿no? Entonces, ese deseo de transmitir y de abrir puertas, que pude hacerlo en el seminario de danza cuando fui docente muchos años ahí, pero también sentir que son ámbitos oficiales con un límite, con un cupo, y que muchos talentos a veces quedan fuera de los ámbitos de formación oficiales y gratuitos, y que esa gente también tiene derecho a desarrollar su talento si lo desea. Entonces, como siempre, mi trabajo estuvo con un pie en lo oficial y un pie en lo independiente, todos estos años desde que llegué a la Argentina, como que he podido registrar los pros y los contras de cada uno. Los dos tienen cosas maravillosas y los dos tienen su contra. Entonces, trabajar con los dos me parece que es una buena opción una buena idea también tanto para brindar el aprendizaje como para realizar lo artístico, ¿no? Porque todo digamos, para mí son todos canales donde uno ha podido expresarse, y estoy muy agradecida con todos los ámbitos, con el oficial, inmensamente agradecida porque he podido acceder a espacios maravillosos como nuestro Teatro del Libertador, con muchas obras mías independientes, y últimamente con el ballet oficial, con el último programa que se llamó Dos Dimensiones, a ese espacio, a otros espacios del interior, a tener un equipo de gente trabajando para una producción. Y en lo independiente, es ese otro gustito que tiene la búsqueda con un riesgo absoluto. Claro. ¿No? Decir, acá nos arriesgamos y hacemos la búsqueda seria, profunda, estudiando, trabajando, pero un arte más de vanguardia, si se quiere,
al menos en la intención, Sí. ¿no? Recién decías que los acontecimientos de tu país, los acontecimientos de Sí. tu tierra, te conmocionan y te golpean profundamente. Sí, ¿Cómo sí. se expresa eso en tus creaciones? Mira, yo trato de o sea, yo creo que no tomo un tema actual y lo desarrollo, sino que surgen necesidades de decir determinadas cosas. Y en eso está filtrado, está toda esta realidad que uno vive, ¿no? Por ejemplo, el 2001, que fue un año emblemático para nosotros, yo estaba produciendo una obra independiente que terminó llamándose Punto de Fuga, con una interrogación al final, Punto de Fuga, y donde en realidad fue un año como muy duro, no había recursos, no había forma de tener un centavo para hacer esta obra, todo era, en general siempre es a pulmón, pero también hay algún apoyo, algún subsidio, bueno, en ese momento no teníamos absolutamente nada, entonces lo lógico era, bueno, no podemos porque no hay nada ni para empezar. Sin embargo, lo hicimos con el aporte de todo ese grupo donde había actores, bailarines, escenógrafo, estaba Darío Pedreira, que estaba trabajando con nosotros, y después, cuando vi el video, después de un par de años, me di cuenta que en esa obra había mucho de esa incertidumbre y eso que se había vivido en ese momento, si bien no es que no era consciente, era relativamente consciente, pero uno trabaja a partir de la metáfora, digamos, eso es lo que tiene el arte, que vos, digamos, lo decís no como en un noticiero, o sea, uno Sí, claro. amasa y saca. Entonces, muchas veces el artista no es consciente de todo lo que está diciendo. Uno cree que está diciendo determinadas cosas, las está diciendo, pero después, cuando uno lo ve en perspectiva o lo ve en otros ojos, ve más profundo, porque estamos contaminados por nuestra realidad. Es decir, como siempre digo, para el arte argentino, no somos argentinos porque hacemos tango o hacemos folclore, digamos. Somos argentinos porque estamos atravesados por esta realidad. Entonces, el arte contemporáneo, quiero decir, a veces se malentiende la argentinidad o ser sudamericano, es decir, uno no tiene por qué utilizar las herramientas típicas del país para decir que es de ese país, ¿no? Sí. Cristina, seguiríamos toda la tarde hablando. Sí, muchísimo. El tiempo se nos fue. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ha sido un placer. Se llama Cristina Gómez Comini. Es una creadora escénica maravillosa que nos llena de orgullo que sea cordobesa y que esté trabajando aquí.